Casualmente, ayer en sus vídeos, Aitor Guisasola, un abogado contra la demagogia, y Begoña Gerpe, otra abogada muy conocida en YouTube, si no los sigues, te invito a seguirles, pues hablaron de algo. Hablaron sobre los que son sus, más que deseos, sus creencias acerca de lo que debería ser justo con respecto a Pedro Sánchez. Sus declaraciones ultra, turbo y no sé qué más, realmente son merecedoras de ser analizadas, porque ellos consideran que el final de Sánchez no debe ser la dimisión o la cuestión de confianza, que hay que ir más allá. No sería justo, no sería un final digno para los españoles. Y entonces, ¿cuál podría ser el final digno? Y sobre todo, ¿por qué he decidido yo hablar de esto? Quédate conmigo en este vídeo porque voy a contestar a las provocadoras declaraciones de Aitor y de Begoña y además añadiré mi punto de vista y te pondré un trozo del por qué yo pienso lo que voy a contarte, que está extraído precisamente de un directo que hice ayer con Guillermo Rocafort sobre la trama de los hidrocarburos, que se presenta como la mayor trama de corrupción de la historia de España. Algo increíble. Te pondré solo un trocito para que simplemente tengas una idea acerca de lo que supone esa trama. Venga, vamos con el vídeo. Bueno, yo personalmente creo que va a dimitir en breve Pedro Sánchez, eso espero y deseo, pero cierto es que antes que nada, lo que debe ocurrir es que, no que se vaya, es que se tiene que sentar en el banquillo, y es que tiene que pagar por todos aquellos delitos que le salpican y en los cuales pueda estar involucrado. Y ya estamos hablando de todos esos procedimientos, no solo este, en los cuales están involucrados Ábalos, su mano derecha, que era su mano derecha, el que defendió la moción de censura contra Rajoy, su mujer Begoña Gómez, su hermano, que ya ha dicho ayer, la jueza, que el puesto se creó para él. Bueno, esto es tremendo. Ya no hablo de la querella que hemos interpuesto por el tema de la Dana de Valencia, que eso ya es criminal grado, vamos, grado absoluto. Por eso, que meramente dimita. Sánchez cede en la tramitación de la cuestión de confianza, pero me río porque dice, no ve la necesidad de someterse a ella. Quiero leer la noticia porque este podría ser un final que no estaría a la altura realmente de lo que hemos vivido con Pedro Sánchez al frente del Ejecutivo. Que fracasara la cuestión de confianza por mayoría simple, que no tuviera mayoría simple y que este hombre tuviera que irse, sería un final feliz, por supuesto, pero no estaría a la altura de lo que yo desearía para Sánchez. Para mí, el final de Sánchez tiene que pasar por entrar en el trullo. O sea, para mí, después de toda esta película, el final no puede ser este. Fíjate, lo que dice Aitor, lo que dice Begoña, básicamente lo mismo. Lo único que cambia es la manera a la que se va a llegar a eso. Según Aitor, debe ser la dimisión, que considera que Pedro Sánchez dimitirá. Yo, de acuerdo con la psicología de Pedro Sánchez, creo que Pedro Sánchez no dimitirá nunca, jamás dimitirá, sino que habrá que sacarle de otra manera. Que sea a través de la moción de confianza, la cuestión de confianza tal como dice Begoña. Dudo de que elija someterse. Realmente lo dudo. Creo que, en el fondo, de acuerdo con su personalidad, y te recuerdo que yo no soy abogado como ellos, soy psicólogo y lo único que hago es analizar o prever la conducta de las personas en base a sus idiosincrasias, a sus características, a sus patrones de comportamiento analizado de acuerdo con su comportamiento previos y con el patrón de personalidad que tienen. Y la personalidad de Pedro Sánchez jamás admitiría algo como para, primero, dimitir o segundo, presentar una cuestión de confianza. Tan es así que también Junts es consciente de que realmente sí, han pactado la cuestión de confianza, pero que Pedro Sánchez no la respetará, no respetará ese acuerdo. Tan es así que el otro día, en la palabra de Míriam Noguera, que ya la analizamos en otro vídeo, llegué a la conclusión que en el fondo, Míriam Noguera se sonreía porque sabía que al final lo que iba a pasar es que Junts dejará de votar a favor de Pedro Sánchez y el gobierno se caerá forzando toda la maquinaria hasta ese punto. Pero Pedro Sánchez, de acuerdo con sus características de personalidad, jamás admitirá una responsabilidad y jamás tomará una iniciativa que le perjudique en el control del relato acerca de su persona. Más bien, hará todo lo posible para que se fuercen las condiciones para después tener el relato a su disposición para victimizarse acerca de aquello que le han hecho, que le han traicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese será el final a nivel político. Pero Begoña Gerpe y Aitor Guisasola
no hablan solamente de un final político, hablan que hay que ir un poquito más allá, que el final justo tendría que ser que sea juzgado y, según añade incluso Begoña Herpes, que vaya al trullo, ¿no? Quiere decir que acabe en la cárcel. Yo quiero utilizar para eso las palabras de y te doy así mi opinión. Estoy de acuerdo con ellos, ¿bien? Pero también es cierto que creo que hay que ir utilizando las palabras de Pedro Sánchez partido a partido. Es decir, hacer todo lo posible ahora para crear las condiciones para que Pedro Sánchez se marche, ya sea cual fuere lo que le haga, el elemento que le haga marchar, pues tenemos ahí, es importante que se pongan en marcha todos los mecanismos. Es la prioridad, que acabar políticamente con Pedro Sánchez. Es decir, que Pedro Sánchez deje de tender sus tentáculos en todas las instituciones del Estado, porque va a controlar lo incontrolable para después, cuando haya elecciones, incluso poder perpetrar cualquier fraude y que sea imposible demostrarlo. Es que puede llegar a este límite con el afán de poder que tiene, siempre de acuerdo con su personalidad. Por tanto, sí es cierto y estoy de acuerdo que la prioridad es unirse todos para sacarle del poder. Después, pasito a pasito, ¿no? Primero, sacarle del poder, prioridad. Segundo, investigarle. Que se abran todas las investigaciones por todos los casos. Y son muchos. No solo los que ha hablado Aitor, que has escuchado. Hay mucho más. Y después, pues que los juicios que deriven de aquellas investigaciones sean justos. Y si serán justos, muy probablemente Pedro Sánchez acabe en la cárcel. No tengo la menor duda. Pero ya estas son especulaciones mías, como pueden ser las de Aitor o las de Begoña, a la hora de incluso deseos de momento más que previsiones acordes con hechos y evidencias, porque para eso vivimos en un Estado de Derecho, hay primero que probarlo ante un juez en un juicio, ¿no? Pero esos son los 3 pasos, ¿no? Tan es así que Begoña seguía yendo un poquito más adelante, porque Begoña ha comprendido muy bien la prioridad y está haciendo todo lo posible para divulgarla y que llegue incluso a la alta instancia de la política y que no se peleen entre sí con guerras tontas, intestinas, cuando hay que unirse para atender a esa prioridad. Es que el Partido Popular representa todo aquello contra lo que luchamos. Y yo digo, claro, estoy totalmente de acuerdo. Políticas progresistas, Feijóo es un socialdemócrata. Pero vamos a ver, podremos librar una batalla a la vez, digo yo. Eso es, una batalla a la vez. Y ahora la batalla a librar es sacar a Pedro Sánchez del poder. Prioridad absoluta. Porque hay muchísimas cosas que están ocurriendo y que incluso no llegan por la ventana de Overton a ser de dominio público, como es la cuestión, la causa, o llamadla como quiera, ¿no? El caso de los hidrocarburos, sobre el que ayer tuve en un directo interesantísimo que te invito a que veas, dura 1 horita, a Guillermo Rocafort, que ha seguido este caso desde el principio, es la persona que quizás mejor pedagogía tiene para explicarte qué consiste. Es una trama, básicamente, de delitos fiscales que apuntan todos al número 1 y que tienen los mismos protagonistas de la trama mascarilla, de la trama de David Azagra, de David Sánchez, el hermano del presidente Pedro Sánchez, de Begoña Gómez. Son siempre los mismos, son las mismas estructuras de la trama mascarilla. E incluso hay una trama de medicamentos a la que hacía referencia Guillermo Rocafort. Te pongo un trozo para que entiendas que aquí estamos ante el caso, el mayor caso de corrupción de la historia de España. Que Tito Berni y que los ERES de Andalucía, con el que posiblemente este caso comparta, por gestarse gran parte de este caso en Andalucía, comparta algún tipo de estructura criminal, quedan muy atrás. Quedan muy atrás los ERES de Andalucía y Tito Berni. Estamos ante el mayor escándalo de corrupción. Se hablaba al inicio de 1.000 millones de euros de fraude. Creo que los ERE fueron 300 millones de euros. Creo recordar así. Aquí estamos hablando de 1.000 millones, pero ya dijo Guillermo que otro medio de comunicación hablaba ya de 3.000 millones de euros. Ojo. Pero que posiblemente, como cuanto más excava, más se encuentra, podríamos incluso multiplicar eso por 10. Es realmente increíble. Y todo apunta nuevamente al número 1. Escucha. Espera un momento porque quiero aclarar una cuanta cosa. Has mencionado 2 puntos que podrían enlazar con otras tramas. Has hablado de el primer hermano Corbillo
No he apuntado el nombre. ¿El segundo es Rubén, el primero? Cristian Corbillo. Cristian fue chofer de Pedro Sánchez, ha dicho, en las primarias. Del 2017, como Coldo. Coldo también fue chofer. Es decir, entonces entró, es decir, era el que conducía el famoso Renault o Peugeot de Pedro Sánchez junto con Coldo y Ábalos. Ese póker, ¿no? Esos cuatro jinetes del apocalipsis que iban dando vuelta por España hasta llegar a la famosa custodia de las urnas. Es decir, fueron los que compartieron, ¿no? Toda esa aventura, ellos cuatro. Exactamente. Además, él es muy, según los informes de la UCO, lo repito, dice la Guardia Civil que es muy cercano al Dama, muy cercano a Coldo, y hay muchas conversaciones entre ellos. Muchísimas que todavía no, algunas todavía no se han desvelado. Y efectivamente es el chofer, es el hombre de confianza, cuando es el que, pues el que paseaba a Sánchez por el sur de España, mientras Coldo lo paseaba por el norte de España. O sea, y luego, efectivamente, ya para acabar hacia tu pregunta, todo dónde confluye. ¿Quién es el nexo corruptor? El nexo corruptor, no lo digo yo, lo dicen los informes de la UCO, de la Guardia Civil, es el uno. ¿Y quién es el uno nuestro, como dicen ellos? El uno nuestro. Pues el uno nuestro es el uno nuestro. El presidente del gobierno, según vienen los informes de la UCO. Cosa que debía estar absolutamente ya imputado, desaforado y rindiendo ante la justicia. Lo que pasa es que no le han creado un cortafuegos en esta cuestión de la trama, que se quemen. Yo creo que van a ir a por los mediadores, básicamente. Coldo y Ábalos muy poquito les va a caer, siendo fundamentales en las tramas. Y bueno, y el cortafuegos pues es Coldo y Ábalos. Ojo, que también hay una trama de medicamentos, o sea, donde están implicados a través de Coldo, crearon un broker de medicamentos en lo peor de la pandemia del COVID a través del jefe de gabinete, porque los jefes de gabinete son los enlaces también con los presidentes, ¿no? Quiero decir, con los ministros, perdón. Ahí está el jefe de gabinete de Salvador Illa, que tampoco ha sido llamado a declarar, y la directora, en la época, estamos hablando del 2020, ahora no sé si creo que son otras personas, la directora del medicamento, la Agencia de Medicamento en España, que no sé qué hace una directora del medicamento agilizando el reconocimiento como broker a la trama de medicamentos que confluye en el uno nuestro. Es decir, que es una ramificación que consigue una licencia para operar, tal como entiendo yo, la tenía Aldama, esa licencia para operar con hidrocarburos o las empresas con las que estaba vinculada Aldama. Pues había ese mismo sistema replicado. Totalmente. Que trataba de replicarse. Se replicó. En el sector de los medicamentos, ¿no? El sector de medicamentos a través de laboratorios, efectivamente, así es. Vale, así y luego no quiero pasar por alto otro detalle que ha dado con respecto al hermano Rubén Corbillo, que has hablado de que se ocupaba de cambio de titularidad de inmuebles entre España y Portugal. Correcto. ¿Esto tiene que ver algo con la famosa localidad de Eibar? Elvas. ¿Acaso? Elvas. Elvas, sí, una localidad muy cerca de abajo, efectivamente. Donde está sí, por tanto, esto podría enlazar a todo lo que tiene que ver incluso con David Sánchez, el hermano del presidente, que reside allí, ¿no? Absolutamente. Tener una escala de magnitud, ¿no? En la que ubicar realmente y hacernos una idea de lo grave que es todo esto. Pues yo creo que estamos en el top, en el uno nuestro. Yo creo que ya solamente con 1.000 millones supera los 400 millones de los ERE de Andalucía del Partido Socialista. Y eso es lo que se habla en la Guardia Civil. Pero esto es como todo. Cuando empieza el cómputo de muertos, siempre empiezan con 4 o 5 y luego acaban pues muchos más. Pues aquí pasa exactamente lo mismo, igual que con la Dana. Te dan cifras para ir ya mentalizando a la población. A 1.000, a 2.000. Yo lo último que oí, creo que fue, o leí en el ABC, hablan de 3.000. De 3.000, no me lo invento, ¿eh? Y yo anticipo, y puede que me quede corto, 10.000 millones de euros. Y esto lo tienen que saber los españoles. Cada vez que llenan el depósito, hay una parte sustancial de dinero que se va a las tramas. Pues fíjate, esto es lo que decía Guillermo Rocafort. Estamos ante una trama, la mayor trama de corrupción de la historia de España, y todo parece apuntar al número 1, según él comentó ayer, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Por tanto, fíjate, ¿no? Trama Begoña, trama David Azagra, David Sánchez, trama mascarilla, trama medicamentos, trama hidrocarburos, sin hablar de los estados de alarma con los encierros que fueron inconstitucionales, las muertes provocadas por negligencia en la Dana y todos los casos asociados que no se han destapado todavía referidos a la corrupción con Venezuela
posiblemente para conseguir ser nombrado como el presidente de la Internacional Socialista. También hay algo que se está iniciando a escarbar y algo que todavía no se ha tocado son los fondos Next Generation. ¿Qué ha sido de ese dinero que el gobierno no es capaz de demostrar a dónde lo ha invertido y dónde lo ha distribuido? Estamos realmente ante un presidente del gobierno metido en demasiadas cosas oscuras, en el gobierno más turbio de la historia. Turbio, no turbo. Los turbo seríamos nosotros que hablamos supuestamente mal, según ellos. Y además, en manos de los peores, en el peor momento. ¿Qué puede salir mal? Quiero que me escribas tú en los comentarios qué es lo que opinas al respecto, si estás de acuerdo con Aitor, si estás de acuerdo con Begoña, conmigo, qué es lo que crees que va a pasar, crees que va a dimitir en algún momento, crees que va a prosperar o va a haber alguna cuestión de confianza, o crees que, tal como he comentado yo, he sostenido yo, Pedro Sánchez simplemente se aferrará al poder hasta que las cosas precipiten porque la gente, los partidos, dejen de votarle en algún momento. ¿Será pronto eso? ¿Se dará pronto en la eventualidad de que sea esta última opción? Escríbeme qué opinas en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en un próximo vídeo.